El talado de hielo chirrió mientras atravesaba otra capa de roca congelada. El doctor Quetoir se secó el sudor de su frente escamosa y revisó las lecturas en su escáner. Llevaban 3 meses cavando en este mundo muerto, a que los lugareños llamaban Terara 3. Y aún así, las lecturas de metal se hacían más fuertes cuanto más profundo iban. «Profesor, tiene que ver esto», lo llamó su asistente, Nixara, con la voz tensa por la emoción. Quetoir se apresuró hacia donde ella estaba, al borde de la excavación. El taladro había perforado hasta un enorme espacio hueco. El escáner mostraba una cámara que se extendía por kilómetros en todas direcciones. Pero no fue eso lo que hizo que sus 4 corazones se aceleraran. Las lecturas de energía estaban por las nubes. «Esto es imposible», susurró. «Estas lecturas muestran fuentes de energía activas, pero este mundo ha estado muerto por 50.000 años». El científico Sapirano activó su plataforma flotante y descendió a la oscuridad. Las luces de emergencia parpadearon, encendiéndose automáticamente a su paso, revelando corredores que se extendían más allá de la vista. Las paredes estaban hechas de un material que nunca había visto. Parecía metal, pero se sentía cálido al tacto y parecía brillar con una luz interior propia. Nixara lo seguía de cerca, su equipo de grabación trabajando a toda máquina. «Profesor, la arquitectura no coincide con ninguna especie galáctica conocida. Las proporciones están todas mal. Estos pasillos fueron construidos para seres mucho más altos que nosotros, pero no tan anchos como los Corben. Y mire estos símbolos». Extrañas marcas cubrían las paredes. No estaban talladas ni pintadas, sino que parecían existir dentro del metal mismo. Quetoir había estudiado los idiomas de 400 especies, pero estos símbolos no significaban nada para él. Se adentraron más en la instalación, siguiendo el corredor principal. El lugar se sentía vivo de alguna manera. Las luces se encendían delante de ellos y se atenuaban a sus espaldas. El aire era fresco y limpio. Imposible después de tantos miles de años. Sus pasos resonaban en el vasto espacio. «Profesor», Nixara se detuvo de repente, señalando hacia adelante. «Mire». El pasillo se abría a una cámara tan grande que sus luces no podían alcanzar las paredes lejanas. Pero lo que llenaba el espacio hizo que ambos científicos contuvieran el aliento. Fila tras fila de contenedores cristalinos se extendían en la oscuridad. Cada contenedor era lo suficientemente alto como para albergar a un ser del doble de su altura. Y dentro de cada uno, suspendida en algún tipo de fluido, había una criatura diferente a todo lo que existía en las bases de datos galácticas. Los seres eran altos y relativamente delgados, con piel pálida y cabello de varios colores. Tenían solo 2 brazos, 2 piernas, y sus cabezas eran más pequeñas que las de la mayoría de las especies inteligentes. Pero había algo en ellos que le provocó un escalofrío a Quetoir. Incluso dormidos, parecían peligrosos. «¿Cuántos hay?», susurró Nixara. Quetoir revisó su escáner y casi lo deja caer. Las lecturas muestran millones. Esta cámara se extiende por cientos de kilómetros bajo tierra. Y, Nixara, todos están vivos. Los cristales pulsaban con una suave luz azul, y una maquinaria compleja zumbaba silenciosamente alrededor de cada contenedor. Fueran lo que fuesen estas criaturas, habían estado en estasis perfecta durante un tiempo inimaginable. Mientras se acercaban para examinar uno de los contenedores, comenzaron a sonar alarmas. No eran estridentes sirenas, sino tonos musicales que parecían venir de todas partes a la vez. Las luces en la cámara se hicieron más brillantes y pantallas holográficas se materializaron en el aire a su alrededor. «Deberíamos irnos», dijo Nixara, retrocediendo hacia la entrada. «Deberíamos irnos ahora mismo». Pero ya era demasiado tarde. La música se hizo más fuerte y, uno por uno, los contenedores comenzaron a abrirse. El vapor siseó mientras las cubiertas cristalinas se partían. El fluido del interior se drenó a través de canales ocultos y las pálidas criaturas de adentro comenzaron a moverse. La primera en emerger fue una mujer con cabello largo y oscuro. Salió de su contenedor como si solo hubiera estado durmiendo unas pocas horas en lugar de 50 milenios. Sus movimientos eran fluidos y gráciles, pero había algo depredador en la forma en que miraba alrededor de la cámara. Se abrieron más contenedores. Hombres y mujeres de diversas edades emergieron, todos con la misma piel pálida y extrañas proporciones corporales. Hablaban entre ellos en un idioma que sonaba como música. Sus voces se escuchaban claramente a través del vasto espacio. Quetoir activó su traductor universal, pero el dispositivo solo producía estática. Fuera cual fuera el idioma que hablaban estos seres, no estaba en ninguna base de datos galáctica.
Una de las criaturas se fijó en los dos científicos. Era claramente una líder de algún tipo. Vestía lo que parecía un uniforme cubierto de símbolos que dolía mirar directamente. Se acercó a ellos con pasos seguros. Y cuando habló, el dispositivo de traducción funcionó de repente. «Soy la comandante Sarachin de la flota expedicionaria terrana», dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad que hizo que ambos científicos retrocedieran. «No son humanos. ¿Qué especies son y qué año es según el antiguo calendario galáctico?» Ketwar encontró su voz. «Soy el doctor Ketwar de la Academia Sapirana. Esta es mi asistente, Nick Sara. El año es 2157 según el estándar galáctico actual. ¿Quién? ¿Qué son ustedes?» La expresión de la mujer se tornó perpleja. 2157, eso no puede ser correcto. Entramos en estasis en el año 1834. Eso significaría... Hizo una pausa, calculando, 323 años. Es mucho más tiempo de planeado. «Disculpe», interrumpió Nick Sara. «Dijo 1834. Eso es imposible. El calendario galáctico muestra que eso fue hace más de 50.000 años. Ninguna especie podría sobrevivir en estasis tanto tiempo». La comandante Chen nos miró fijamente por un largo momento. Luego se giró para hablar con los otros humanos en su idioma musical. Ketwar pudo ver la creciente preocupación en sus rostros. «Computadora», llamó Chen, y pantallas holográficas aparecieron a su alrededor. «Escaneo planetario, verificación de la fecha actual, identificación de especies de los habitantes locales». Las pantallas se llenaron de información más rápido de lo que Ketwar podía seguir, pero lo que pudo ver no tenía sentido. Cartas estelares que mostraban la galaxia como era ahora, pero superpuestas con cartas más antiguas que eran completamente diferentes. Archivos de especies de cada raza conocida en la galaxia, pero con notas y clasificaciones que sugerían un conocimiento íntimo de su desarrollo. La computadora confirma los datos locales. 52.157 años desde el inicio de la estasis, dijo Chen en voz baja. Todas las estaciones de monitoreo reportan funcionamiento normal. Las colonias humanas en el borde exterior permanecen inactivas según lo planeado. Se volvió hacia los dos científicos. «Parece que hemos dormido más de lo previsto. Díganme, ¿qué saben de la especie llamada humanos?» Ketwar y Nick Sara intercambiaron miradas. «Nunca hemos oído hablar de ninguna especie llamada humanos», dijo Ketwar con cuidado. «Son quizás de una de las colonias perdidas en la zona oscura». Algo parpadeó en el rostro de Chen. «Nunca han oído hablar de los humanos. Computadora, muestra la situación política galáctica actual». Nuevos hologramas aparecieron, mostrando las fronteras actuales de las principales potencias galácticas, el Imperio Corben, la Academia Sapirana, la Alianza Hegemónica y docenas de territorios de especies menores. Todas las grandes potencias que habían existido durante miles de años. «Interesante», dijo Chen. «Parece que la galaxia se ha reorganizado mientras dormíamos». Computadora, hay registros de presencia humana en las bases de datos galácticas actuales. Negativo, comandante. Ninguna especie que coincida con las firmas biológicas o tecnológicas humanas existe en los registros galácticos actuales. Sin embargo, los datos arqueológicos sugieren una presencia generalizada de tecnología avanzada no identificada, consistente con el origen humano, en 17.000 sistemas estelares. Ketwar sintió que le flaqueaban las piernas. 17.000 sistemas. Eso convertiría a su especie en el imperio más grande de la historia galáctica. Pero las civilizaciones más antiguas solo se remontan a 30.000 años. ¿De dónde vinieron? La comandante Chen sonrió, pero no fue una expresión reconfortante. «Vinimos de aquí, doctor, de esta galaxia. Hemos estado aquí mucho más tiempo que 30.000 años». Hizo un gesto hacia los humanos que despertaban a su alrededor. «Nosotros somos los que construimos los portales de hiperespacio que usan sus naves. Nosotros somos los que sembramos vida en los mundos muertos. Nosotros somos los que guiamos a sus especies a través de su desarrollo temprano». «Eso es imposible», susurró Nick Sara. «Los portales de hiperespacio son antiguos más allá de toda medida. Fueron construidos por una civilización perdida que desapareció antes de la historia registrada». «No desapareció», corrigió Chen. «Nos fuimos a dormir. Nos habíamos cansado de gestionar la galaxia. Era hora de dejar que nuestros hijos crecieran sin una supervisión constante». Su expresión se entristeció, aunque parece que dormimos mucho más de lo planeado. Más humanos estaban despertando por toda la cámara.
Ketvar pudo ver que no todos eran iguales. Algunos llevaban uniformes como Chen, otros vestían ropas sencillas. Pero todos se movían con la misma gracia fluida y todos parecían entender una tecnología que estaba mucho más allá de cualquier cosa que la galaxia actual poseyera. Uno de los humanos se acercó a Chen y habló rápidamente en su idioma musical. Chen asintió y se volvió hacia los científicos. Doctor Ketvar, necesito que contacte su gobierno. Dígales que la flota expedicionaria terrana ha despertado y solicita comunicación inmediata con la autoridad galáctica actual. Necesitamos entender qué ha sucedido en nuestra ausencia. Yo lo haré, dijo Ketvar, buscando su dispositivo de comunicación. Pero entonces se detuvo. Comandante Chen, ¿y si no me creen? ¿Y si piensan que esto es una especie de engaño? Chen hizo un gesto hacia la cámara a su alrededor, donde miles de humanos estaban despertando. Maquinaria avanzada que no tenía equivalente en la tecnología actual cobraba vida. Pantallas holográficas mostraban cartas estelares y datos que ninguna especie conocida podría poseer. Entonces aprenderán la verdad muy pronto, dijo ella. Computadora, activa todas las instalaciones terranas en este sector. Comienza los protocolos de despertar para la flota colonial 7. Y envía un mensaje a la flota profunda en la aproximación a Andrómeda. Diles que los niños han crecido y que es hora de volver a casa. La respuesta de la computadora heló a ambos científicos hasta los huesos. ¿Entendido, comandante? 2000 instalaciones activándose en 17 sectores. Protocolos de despertar de la flota colonial 7 iniciados. Contacto con la flota profunda establecido. Reportan la finalización exitosa del gran trabajo y están comenzando el viaje de regreso. Tiempo estimado de llegada, 6 meses locales. Ketvar miró fijamente a la comandante Chen. ¿Cuántos de ustedes hay? Chen consideró la pregunta por un momento. En esta galaxia, tal vez 1000 millones todavía en estasis. En el Imperio Humano Mayor, sonrió, esa sonrisa inquietante de nuevo. Eso sería más difícil de calcular. Hemos estado ocupados mientras dormíamos. Como para enfatizar sus palabras, la cámara comenzó a transformarse a su alrededor. Las paredes se reconfiguraron. Nuevos corredores se abrieron donde antes no existía ninguno. La instalación se estaba reconstruyendo a sí misma, según las necesidades de sus habitantes despiertos. Le sugiero que contacte a sus líderes rápidamente, doctor, dijo Chen. La galaxia está a punto de recordar porque solían rezarle los antiguos, y algunos de esos recuerdos no serán cómodos para nadie. Nixar agarró el brazo de Ketvar. Profesor, tenemos que irnos ahora. Pero cuando se giraron para irse, encontraron su camino bloqueado por más humanos que habían surgido de otras partes de la instalación. Estos eran diferentes, más altos, con extrañas modificaciones en sus cuerpos que parecían fusionar elementos orgánicos y mecánicos. Sus ojos brillaban con una luz interior que dolía mirar directamente. «Comandante», dijo uno de ellos, su voz con armónicos que hacían que el traductor tuviera dificultades. La flota guardiana informa que todas las estaciones fronterizas están funcionales, las anclas dimensionales están estables y se ha contactado a la autoridad central. ¿Autoridad central?, preguntó Chen, levantando una ceja. Los humanos que eligieron no dormir, comandante. Han estado manteniendo las operaciones desde el núcleo profundo. Están bastante interesados en conocer a las especies que han heredado la galaxia. Ketvar sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo eran estos humanos reales, no solo habían gobernado aparentemente la galaxia en el pasado distante, sino que algunos de ellos nunca se habían ido del todo. La comandante miró a los dos aterrorizados científicos con algo que podría haber sido compasión. Doctor, de verdad lamento esto. Nunca tuvimos la intención de escondernos de ustedes. Simplemente queríamos darles tiempo para desarrollarse de forma natural, pero parece que nuestro momento no fue el adecuado. Hizo un gesto hacia sus tropas que despertaban. Por favor, comprendan que venimos en paz. Queremos aprender sobre lo que han logrado en nuestra ausencia, pero la galaxia pertenece a la humanidad y es hora de que volvamos a casa. Mientras más alarmas sonaban en la distancia y la instalación continuaba su imposible transformación, Ketvar finalmente logró activar su dispositivo de comunicación. Señal de emergencia al Comando Galáctico, transmitió con la voz temblorosa. Código negro, descubrimiento arqueológico. Solicito sesión inmediata del Consejo. Los antiguos han regresado. La respuesta fue inmediata. Doctor Ketvar, por favor aclare. Dijo, ¿los antiguos?
Ketvar miró a su alrededor a los humanos que despertaban, su tecnología imposible y su suposición casual de que la galaxia les pertenecía. Sí, susurró al dispositivo. Son reales. Están despiertos y están volviendo a casa. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue convocada a las pocas horas de la transmisión del Dr. Ketvar. Representantes de 300 especies llenaron la gran cámara en Nexus Prime, sus voces creando una cacofonía de pánico e incredulidad. El canciller Vestai del Imperio Corben se encontraba en el podio central, su imponente figura irradiando autoridad mientras intentaba mantener el orden. ¡Silencio!, rugió, su voz amplificada por toda la cámara. El Dr. Ketvar presentará sus hallazgos al Consejo en pleno. El anciano científico sapirano apareció en la pantalla holográfica, con aspecto cansado y asustado. Detrás de él, podían ver una arquitectura imposible y seres que no coincidían con ningún perfil de especie conocida. Honorable Consejo, comenzó Ketvar con la voz temblorosa. Lo que hemos descubierto en Terara 3 cambia todo lo que sabemos sobre la historia galáctica. Los seres que se hacen llamar humanos afirman ser los constructores originales de la infraestructura de nuestra civilización. Tienen tecnología que supera nuestra comprensión y parecen haber estado en estasis durante más de 50.000 años. La consejera editora de la Alianza Acuática levantó su apéndice tentacular. Doctor, ¿espera que creamos que una especie previamente desconocida ha estado durmiendo en nuestra galaxia por más tiempo que la historia registrada? Esto es claramente algún tipo de engaño elaborado. Antes de que Ketvar pudiera responder, el holograma parpadeó y cambió. Ahora estaban viendo a la comandante Sara Chen, de pie en lo que parecía ser un centro de mando lleno de pantallas y tecnología que hacía que sus sistemas más avanzados parecieran primitivos. Honorables miembros del actual Consejo Galáctico, dijo Chen, su traductor funcionando perfectamente a pesar de no haber encontrado nunca sus idiomas. Soy la comandante Sara Chen de la Flota Expedicionaria Terrana. Me disculpo por la introducción informal, pero las circunstancias requieren una comunicación inmediata. La cámara estalló en caos. Los representantes de las especies se pusieron de pie de un salto, gritando en docenas de idiomas. Las fuerzas de seguridad se movieron hacia los proyectores holográficos, pensando que de alguna manera podrían detener la transmisión. El canciller Vestai golpeó su martillo ceremonial en el podio. ¿Cómo está accediendo a nuestros sistemas de comunicación seguros? Nuestras redes están protegidas por encriptación cuántica que debería ser imposible de romper. Chen sonrió cortésmente. Canciller, sus protocolos de encriptación se basan en principios matemáticos que desarrollamos hace aproximadamente 60.000 años. Apreciamos que haya mantenido y mejorado nuestros diseños originales, pero acceder a ellos no presenta ninguna dificultad para nosotros. Hizo un gesto, y nuevas pantallas holográficas aparecieron por la cámara sin permiso de personal técnico de consejo. Cartas estelares, datos biológicos de especies, registros históricos que precedían a las civilizaciones más antiguas conocidas, todo fluyendo demasiado rápido para que la mayoría de los representantes pudieran seguirlo. Entendemos que esto es difícil de aceptar, continuó Chen. Permítanos proporcionar algo de contexto. Computadora, muestra la línea de tiempo del desarrollo galáctico, nivel de acceso restringido. Las pantallas cambiaron para mostrar la galaxia como existía hace millones de años, sistemas vacíos que se llenaban gradualmente de vida a medida que el tiempo se aceleraba. Pero el proceso no era natural. Los mundos eran sistemáticamente sembrados de vida, guiados en su desarrollo, conectados por proyectos de ingeniería masivos. Como pueden ver, explicó Chen, el desarrollo biológico y tecnológico en esa galaxia no ocurrió de forma natural. La vida fue cuidadosamente cultivada y las civilizaciones fueron guiadas por rutas de desarrollo óptimas. La especie que conocen como los constructores, o los antiguos, eran los humanos. El consejero Trekken del colectivo de silicio habló, su forma cristalina resonando con agitación. Incluso si aceptamos esta afirmación, porque revelarse ahora, ¿qué quieren de nosotros? No queremos nada, respondió Chen. Despertamos porque nuestros sistemas automatizados detectaron viajes más rápidos que la luz comenzando en este sector. Nuestros protocolos requerían que evaluáramos la situación y determináramos si era necesaria una intervención. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar las fronteras galácticas y las rutas comerciales actuales. Pero superpuestas en los mapas familiares había marcas territoriales más antiguas que cubrían mucho más espacio. Sin embargo, hemos descubierto un problema, dijo Chen, su tono volviéndose más serio.
Varias especies se han expandido a sistemas que permanecen bajo reclamo territorial humano. Además, algunas de nuestras instalaciones han sido perturbadas. El canciller Vestae se levantó lentamente. ¿Está reclamando la propiedad de sistemas ocupados? Esos mundos han sido habitados por especies miembros durante miles de años. Canciller, esos mundos fueron arrendados a especies en desarrollo para habitación temporal. Los acuerdos de arrendamiento fueron registrados en el archivo central, aunque entendemos que sus civilizaciones pueden haber perdido el acceso a esos registros. Chen hizo otro gesto, y las pantallas mostraron registros de propiedad detallados de miles de sistemas estelares. Cada mundo estaba listado con su fecha original de terraformación, asignación de especies, objetivos de desarrollo y duración del arrendamiento. Muchos de los acuerdos de arrendamiento habían expirado miles de años atrás. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones se hacían evidentes. Casi todos los mundos importantes de la galaxia estaban listados como propiedad humana. La voz del Dr. Ketwal llegó a través del enlace de comunicación. Comandante Chen, ¿qué está diciendo exactamente? Pretenden reclamar estos sistemas. Eso está por determinarse, doctor. Nuestra principal preocupación es entender qué ha sucedido durante nuestra ausencia. Dejamos instrucciones claras para el cuidado y mantenimiento de las especies en desarrollo. Algunas de esas instrucciones parecen haber sido ignoradas. Nuevas pantallas aparecieron mostrando análisis genéticos de varias especies galácticas. Los datos revelaron modificaciones sistemáticas que se habían realizado en su ADN durante miles de años. Modificaciones que mejoraban la inteligencia, las capacidades físicas y guiaban el desarrollo evolutivo. Por ejemplo, dijo Chen, destacando el espacio territorial del Imperio Corben, la especie Corben era originalmente una simple especie herbívora con capacidad cognitiva limitada. Modificaciones genéticas introducidas hace aproximadamente 30.000 años mejoraron su inteligencia y les dieron su fuerza física y capacidades militares actuales. El canciller Vestae miró los datos genéticos que mostraban la mejora artificial de su especie. Está afirmando que mi gente es su creación. No creación, canciller. Mejora. Ya eran una especie orgullosa y noble. Simplemente les ayudamos a alcanzar su máximo potencial. El tono de Chen se mantuvo agradable, pero había algo debajo que hizo que varios representantes se movieran incómodos en sus asientos. Lo mismo es cierto para la mayoría de las especies en esta cámara, continuó. La Alianza Acuática recibió modificaciones respiratorias que les permitieron sobrevivir en condiciones atmosféricas variadas. Al colectivo de silicio se le dio la capacidad de interactuar directamente con sistemas de computación cuántica. La Academia Sapirana recibió una capacidad de memoria mejorada y habilidades de pensamiento analítico. La consejera Jitor habló, su voz tensa por la emoción. Experimentaron con nosotros. Nos trataron como sujetos de laboratorio. Los guiamos, corrigió Chen. Cada modificación fue diseñada para ayudar a su especie a superar limitaciones naturales y lograr cosas mayores. Los resultados hablan por sí mismos. Han construido una próspera civilización galáctica. Pero los representantes no estaban agradecidos. El conocimiento de que sus características más definitorias habían sido impuestas artificialmente por una especie alienígena era profundamente perturbador. Conversaciones susurradas comenzaron por toda la cámara mientras los delegados de las especies contactaban a sus gobiernos de origen. Chen pareció sentir el creciente malestar. Entendemos que esta información es difícil de procesar. Por eso entramos en estasis en primer lugar. Sabíamos que la gestión activa de las especies en desarrollo creaba dependencia en lugar de crecimiento. Queríamos que desarrollaran sus propias culturas y civilizaciones sin una supervisión constante. Pero nunca nos lo dijeron, gritó el representante Gislar de la Federación de Comerciantes. Nos dejaron creer que habíamos logrado todo por nuestros propios esfuerzos. Porque lo hicieron, replicó Chen con firmeza. Las modificaciones les dieron herramientas, no logros. Todo lo que sus civilizaciones han construido, cada avance que han hecho, cada acto de valentía, creatividad o amor, eso vino de ustedes, no de nosotros. El canciller Vestae había estado revisando los datos genéticos en su pantalla personal. Ahora levantó la vista con una expresión de creciente ira. Comandante Chen, estos datos muestran que las modificaciones a mi especie incluyeron cambios de comportamiento. Nos hicieron más agresivos, más territoriales. Toda nuestra identidad cultural se basa en tradiciones guerreras que ustedes programaron en nosotros. La expresión de Chen se volvió reservada.
La especie Corben se estaba desarrollando en una región del espacio con amenazas externas significativas. Capacidades defensivas mejoradas y organización militar eran necesarias para la supervivencia. Capacidades defensivas. La voz de Vestae se elevó. Nos convirtieron en conquistadores. La mitad de las guerras en la historia galáctica han sido iniciadas por la expansión Corben. Y sin esas guerras, 17 especies habrían sido aniquiladas por amenazas externas que ustedes derrotaron. Contraatacó Chen. El Imperio Corben ha servido como el escudo de la galaxia durante miles de años. La Cámara estalló en discusión mientras los representantes de las especies comenzaban a comprender cuán profundamente se había manipulado su desarrollo. Pero su discusión fue interrumpida por nuevas alarmas desde la ubicación del Dr. Ketvar. «Comandante, estamos detectando firmas de energía masivas en todo el sistema», informó Ketvar. «Docenas de objetos están apareciendo en nuestros sensores. No coinciden con ningún diseño de nave conocido». Chen asintió con calma. «Esas deben ser las otras instalaciones de despertar, doctor. Tenemos instalaciones en toda esta región. Se están activando según lo planeado». En las pantallas, podían ver estructuras masivas materializándose en todo el sistema de Terara 3. No eran naves, sino instalaciones del tamaño de pequeñas lunas. Habían sido invisibles para todos los sensores galácticos, pero ahora se revelaban en toda su imposible gloria. «¿Cuántas instalaciones tienen?», susurró la consejera Trekken. «En este sector, quizás 50 instalaciones principales. En toda la galaxia», Chen consideró la pregunta. «Computadora. Estado actual de la infraestructura terrana. 2.347 instalaciones principales activas. 16.000 instalaciones menores operativas. Todos los sistemas reportan funcionamiento normal después de un periodo de inactividad prolongado. Los números quedaron suspendidos en el aire como una sentencia de muerte. Los humanos tenían más instalaciones principales que la mayoría de las especies tenían naves. Y estas instalaciones habían estado ocultas a plena vista durante 50.000 años. «Hay algo más que deben saber», dijo Chen, su tono volviéndose más serio. «Las instalaciones que despiertan en este sector son solo las instalaciones de mantenimiento. Fueron dejadas atrás para mantener las operaciones básicas mientras la población humana principal exploraba otras oportunidades». «¿Otras oportunidades?», preguntó el canciller Vestae, aunque parecía temer la respuesta. «Otras galaxias, canciller. Otras dimensiones. Otros universos. La humanidad superó esta galaxia hace mucho tiempo. Hemos estado ocupados mientras dormíamos». El enlace de comunicación crepitó y una nueva voz se escuchó. Masculina, mayor, con una autoridad que hizo que incluso Chen se enderezara. «Comandante Chen, soy el almirante Vázquez a bordo del buque insignia de la Flota Profunda. Hemos recibido su señal de despertar y estamos ajustando el rumbo para regresar al espacio local. Nuestra exploración del cúmulo de Magallanes está completa. Llegaremos a su sector en 6 meses. Chen sonrió, pero ahora había algo depredador en su expresión. «Entendido, almirante. Por favor, informe a la flota que hemos encontrado algunos desarrollos interesantes con las especies locales». «Entendido, comandante. Se requieren protocolos hostiles». La cámara contuvo el aliento mientras Shin consideraba la pregunta. Finalmente, respondió. «No en este momento, almirante. Las civilizaciones galácticas actuales parecen estar funcionando dentro de parámetros aceptables. Sin embargo, parecen haber olvidado su lugar en el orden mayor». «Copiado, comandante. Flota Profunda, fuera». La transmisión terminó, dejando la cámara en un silencio atónito. El canciller Vestae finalmente encontró su voz. «Comandante Chen, ¿qué es exactamente la Flota Profunda?». La sonrisa de Chen se ensanchó. «La Flota Profunda representa la principal fuerza militar y de exploración de la humanidad, canciller. Han pasado los últimos 50.000 años explorando galaxias distantes y desarrollando nuevas tecnologías. Están bastante ansiosos por ver en qué se ha convertido su antiguo hogar». Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. «Debo mencionar que la Flota Profunda consta de aproximadamente 10 millones de naves de varios tamaños, apoyadas por inteligencias artificiales que han estado evolucionando y mejorándose a sí mismas durante 50 milenios. Se han vuelto bastante impresionantes». Las pantallas holográficas mostraban cartas estelares con trayectorias que partían de cúmulos de galaxias distantes hacia su ubicación.
La escala de la operación estaba más allá de cualquier cosa que las civilizaciones galácticas actuales pudieran comprender. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Vestay en voz baja. Eso está por determinarse, canciller. Por ahora, simplemente queremos observar y entender en qué se han convertido en nuestra ausencia. La flota profunda tomará las decisiones finales sobre cómo proceder. La imagen de Chen comenzó a desvanecerse mientras se preparaba para terminar la transmisión. Les sugiero que preparen a su gente para cambios significativos en el orden galáctico. Los niños han tenido 50.000 años para jugar. Ahora los padres vuelven a casa. El holograma desapareció, dejando al Consejo Galáctico en caos. Mientras los representantes gritaban unos sobre otros y se convocaban sesiones de emergencia, un hecho quedó claro para todos en la Cámara. La galaxia que creían conocer nunca les había pertenecido realmente. Habían pasado 3 semanas desde la revelación de la comandante Chen al Consejo Galáctico, y la galaxia estaba comenzando a desgarrarse. No por la acción humana, sino por el miedo y las decisiones desesperadas que el miedo genera en los seres civilizados. El canciller Vestay se encontraba en la sala de guerra de la flota imperial Corben, mirando pantallas tácticas que mostraban lo imposible. En 17 sectores, las instalaciones humanas se estaban activando. No solo las instalaciones masivas que ya habían visto, sino estructuras más pequeñas, ocultas dentro de asteroides, en atmósferas de gigantes gaseosos e incluso dentro de los núcleos de planetas habitados. ¿Cómo es que nunca las detectamos?, preguntó el general Cormac, sus manos llenas de cicatrices agarrando la mesa de visualización. Hemos inspeccionado cada sistema en nuestro territorio docenas de veces. Porque no querían que lo hiciéramos, respondió sombríamente el almirante Tessara. Según nuestros equipos científicos, estas instalaciones existen parcialmente fuera del espacio normal. Solo se vuelven detectables cuando ellas eligen serlo. La pantalla cambió para mostrar el sistema de Terara 3, donde el Dr. Ketwar continuaba enviando informes cada vez más inquietantes. Las instalaciones de despertar humanas habían transformado el mundo muerto en algo que desafiaba la comprensión. Estructuras que se reconfiguraban a sí mismas, tecnología que parecía operar manipulando las fuerzas fundamentales de la realidad y humanos que se movían a través de todo como si remodelar la materia fuera lo más natural del universo. ¿Cuál es el estado de nuestros preparativos defensivos?, preguntó Vestay. Todos los grupos de la flota han sido llamados a los sistemas centrales, informó el general Cormac. La alianza hegemónica ha acordado coordinar la defensa. La Federación Acuática está movilizando sus fuerzas del espacio profundo. Incluso el colectivo de Silicio ha activado sus protocolos de guerra. Pero Vestay podía ver el miedo en los rostros de sus oficiales. La flota galáctica combinada era impresionante para cualquier estándar histórico. Casi 50 millones de naves de varias clases. Pero los humanos habían mencionado casualmente 10 millones de naves que se habían estado mejorando a sí mismas durante 50.000 años. Las matemáticas eran simples y aterradoras. Señor, intervino el oficial de comunicaciones Vetali. Estamos recibiendo una transmisión de la comandante Chen. Solicita permiso para visitar Nexus Prime para discusiones diplomáticas. Solicitando permiso. El almirante Tessara se rió amargamente, como si pudiéramos detenerla si quisiera venir. Vestay estudió las pantallas tácticas por un largo momento. Las instalaciones humanas estaban repartidas por todo el espacio galáctico, pero no habían hecho movimientos agresivos. No se habían desplegado armas, ni se habían reclamado territorios por la fuerza. Los humanos parecían contentos con simplemente existir, mientras la galaxia entraba en pánico a su alrededor. Acepten la transmisión, decidió, y que el Consejo se prepare para una sesión de emergencia. La pantalla holográfica se activó, mostrando a la comandante Chen de pie en lo que parecía ser un jardín. Por imposible que pareciera, aparentaba estar al aire libre en la superficie de Terara 3, que había sido un páramo helado solo unas semanas antes. Ahora mostraba cielos azules, agua corriente y vida vegetal que de alguna manera prosperaba en condiciones que deberían ser inhabitables. Canciller Vestay, dijo Chen, inclinando la cabeza cortésmente. Gracias por aceptar mi comunicación. Espero que podamos resolver las tensiones actuales antes de que conduzcan a consecuencias desafortunadas. ¿Tensiones? Vestay no pudo ocultar la ira en su voz. Su gente ha revelado que toda nuestra civilización existe por su tolerancia, que nuestras especies han sido manipuladas y modificadas para servir a sus propósitos, y que una fuerza militar masiva se acerca a nuestro territorio. ¿Cuál esperaba que fuera nuestra reacción?
La expresión de Chen se entristeció. Esperaba exactamente esta reacción, canciller. Es por eso que entramos en estasis en lugar de mantener un contacto directo. El conocimiento de nuestra influencia siempre crearía resentimiento, sin importar cuán beneficiosa fuera esa influencia. ¿Beneficiosa? El almirante Tesara dio un paso adelante. Convirtieron a mi especie en armas vivientes. El Imperio Corben ha conquistado 17 sistemas, porque nos programaron para ser agresivos. Y al hacerlo, evitaron que los enjambres devoradores aniquilaran a 43 especies en desarrollo. Respondió Chen con calma. La tradición militar Corben ha salvado más vidas de las que ha costado. Esa siempre fue la intención. Nuevas pantallas aparecieron alrededor del holograma, mostrando datos históricos que ninguna civilización galáctica poseía. Rutas de invasión de especies hostiles extintas, modelos de crecimiento poblacional proyectados, análisis de distribución de recursos que cubrían millones de años. El alcance de la planificación era asombroso. Verán, continuó Chen, lo que sus historias llaman desarrollo evolutivo aleatorio y política galáctica natural fue en realidad un proceso cuidadosamente orquestado diseñado para crear una comunidad galáctica estable y próspera. Cada guerra, cada alianza, cada avance tecnológico fue guiado para producir el resultado óptimo para todas las especies. Hizo un gesto, y las pantallas mostraron modelos de predicción que coincidían con la historia galáctica con una precisión asombrosa. La expansión de la alianza acuática en el espacio profundo proporcionó sistemas de alerta temprana contra amenazas extragalácticas. El desarrollo de la computación cuántica del colectivo de silicio permitió la red de hiperespacio que conecta sus civilizaciones. Las instituciones de investigación de la Academia Sapirana sentaron las bases para la cooperación pacífica entre especies. Pero todo fue artificial, dijo Vestay. Nuestros logros, nuestras culturas, nuestras propias identidades, nada de eso fue real. Chen negó con la cabeza firmemente. Todo fue real, canciller. Proporcionamos herramientas y oportunidades. Sus especies eligieron cómo usarlas. El coraje de un guerrero Corben en la batalla no disminuye porque una genética mejorada lo hizo más fuerte. El avance de una científica. Sapirana no es menos valioso porque una memoria mejorada la ayudó a recordar los datos. La discusión fue interrumpida por señales urgentes desde múltiples ubicaciones. La voz del Dr. Quetzal llegó a través del sistema de comunicación, tensa por el pánico. Transmisión de emergencia desde Terara 3. Los humanos están reconstruyendo el planeta en tiempo real. Estamos viendo reestructuración continental, reingeniería atmosférica e implantación de ecosistemas sucediendo en cuestión de horas. Las pantallas tácticas cambiaron para mostrar Terara 3 visto desde la órbita. El páramo helado que habían conocido se estaba transformando ante sus ojos. Océanos aparecían donde había habido hielo. Cadenas montañosas se elevaban desde las llanuras. Nubes se formaban en la atmósfera mientras los patrones climáticos se establecían. Imposible, susurró el general Cormac. La terraformación lleva siglos. Incluso con nuestra mejor tecnología, la modificación atmosférica por sí sola requiere décadas. Chen asintió con aprobación mientras observaba las pantallas. Nuestra tecnología de terraformación ha mejorado considerablemente durante nuestra ausencia. Lo que están viendo representa unos 50.000 años de avance en ingeniería planetaria. Pero la transformación de Terara 3 no era el único cambio que estaba ocurriendo. En todo el espacio galáctico, las instalaciones humanas comenzaban a revelar su verdadera naturaleza. Lo que parecían simples estaciones de monitoreo eran en realidad complejos industriales masivos. Operaciones de minería de asteroides que habían estado funcionando automáticamente durante milenios. Sistemas de recolección de energía que cosechaban poder de la radiación estelar y los campos gravitacionales. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?, preguntó Vestay, mirando el alcance de la actividad humana oculta. Desde que entramos en estasis, respondió Chen. Dejamos sistemas automatizados para mantener las operaciones básicas y monitorear el desarrollo galáctico. Han estado bastante ocupados. Las pantallas mostraban cifras de producción que empequeñecían cualquier cosa que la civilización galáctica actual pudiera lograr. Materias primas extraídas de miles de sistemas, producción de energía que excedía la producción total de todas las civilizaciones conocidas, capacidad de fabricación que operaba a escalas más allá de la comprensión. Y ahora han regresado para reclamarlo todo, dijo amargamente el almirante Tesara. No, dijo Chen, sorprendiéndolos. Hemos regresado para ver lo que nuestros hijos han logrado.
La galaxia nunca estuvo destinada a ser una posesión humana. Estaba destinada a ser una guardería para civilizaciones en desarrollo. Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Sin embargo, ha habido algunos desarrollos preocupantes durante nuestra ausencia. Computadora, muestra la evaluación de amenazas galácticas actual. Nuevos hologramas aparecieron mostrando cartas estelares marcadas con áreas de preocupación. Varias regiones del espacio estaban resaltadas en rojo, indicando zonas de peligro de las que las civilizaciones galácticas actuales no sabían nada. Los sistemas de monitoreo automatizados han detectado 17 incursiones extragalácticas distintas en los últimos 10.000 años, explicó Chen. Cada una fue neutralizada por nuestros sistemas de defensa, sin que la civilización galáctica supiera que ocurrieron. Las pantallas mostraban registros de batalla y análisis de amenazas, especies hostiles de otras galaxias, enjambres mecánicos diseñados para consumir toda la vida orgánica, seres de energía que se alimentaban de núcleos estelares. Cada amenaza había sido enfrentada y destruida por defensas humanas automatizadas. Además, continuó Chen, nuestros sensores de espacio profundo han detectado una incursión importante formándose en el vacío entre galaxias, algo significativamente más peligroso que las amenazas anteriores. Los sistemas automatizados han determinado que se requerirá la participación humana activa para hacer frente a esta amenaza. El canciller Vestae sintió que sus 4 corazones daban un vuelco. Está diciendo que estamos bajo ataque. No actualmente, pero la amenaza es real y creciente. El regreso de la flota profunda no es solo para verificar el desarrollo galáctico. Vienen a prepararse para la guerra. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos no regresaban como conquistadores, sino como protectores. Pero esa protección venía con un precio, el reconocimiento de que la humanidad seguía siendo la autoridad última en la galaxia. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Vestae. Cooperación, respondió Chen simplemente. La amenaza venidera requerirá los esfuerzos combinados de todas las civilizaciones galácticas, la tecnología y los recursos humanos, guiados por el coraje y la creatividad de las especies que ayudamos a desarrollar. ¿Y si nos negamos? La expresión de Chen se volvió fría. Entonces enfrentarán la amenaza extragaláctica solos. Y canciller, le aseguro que sus flotas combinadas no sobrevivirían al primer encuentro. El enlace de comunicación crepitó con nuevas transmisiones de toda la galaxia. Informes de instalaciones humanas revelándose en cada sistema importante. Estructuras masivas emergiendo de lugares ocultos. Tecnología activándose que había permanecido inactiva durante milenios. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el general Cormac. La amenaza actual no llegará al espacio galáctico hasta dentro de aproximadamente 18 meses, respondió Chen. La flota profunda llegará en 6 meses para comenzar los preparativos. Eso nos da 12 meses para integrar las fuerzas de defensa galácticas con los activos militares humanos. ¿Integración? El almirante Tesara pronunció la palabra como una maldición. Quiere decir subordinación. Quiero decir supervivencia, corrigió Chen. El enemigo que viene ha destruido 17 galaxias. Tienen tecnología que rivaliza con la nuestra y números que superan cualquier cosa en el espacio conocido. Este no es un conflicto que se pueda ganar con el pensamiento militar tradicional. Hizo un gesto, y nuevas pantallas mostraron proyecciones tácticas de la amenaza que se aproximaba. Enjambres de naves que se contaban por miles de millones, armas que podían destruir sistemas estelares enteros, firmas de energía que sugerían la capacidad de manipular el espacio y el tiempo mismos. Sus especies tienen 60.000 años de experiencia militar combinada, continuó Chen. La tecnología humana tiene 50.000 años de avance más allá de su nivel actual. Juntos, podríamos ser capaces de detenerlos. Por separado, todos caeremos. La cámara se quedó en silencio mientras la magnitud de la situación se hacía evidente. No se trataba de la dominación humana o la política galáctica. Se trataba de la supervivencia a una escala que nadie había imaginado. El canciller Vestae miró a sus oficiales, viendo sus propios pensamientos reflejados en sus rostros. La elección no era entre libertad y servidumbre. La elección era entre cooperación y extinción. ¿Qué requeriría esta integración?, preguntó finalmente. Chen sonrió, pero era una expresión sombría. El establecimiento de estructuras de mando unificadas, el intercambio de datos tácticos y la coordinación de la asignación de recursos. Los comandantes humanos supervisarían la planificación estratégica, mientras que las fuerzas galácticas se encargarían de la implementación táctica. Bajo autoridad humana,
afirmó Vestay. Bajo la autoridad de aquellos con más experiencia luchando contra este tipo de amenaza, corrigió Chen. Canciller, nos hemos estado preparando para esta guerra durante 50.000 años. Sus especies se han estado preparando durante 3 semanas. Antes de que alguien pudiera responder, nuevas alarmas comenzaron a sonar en todo el centro de mando. Señales de emergencia llegaban desde todo el espacio Corben. Informe, ladró Vestay. Señor, los sensores de largo alcance están detectando firmas de energía masivas en el borde de la galaxia. Llegó la respuesta de pánico. Lo que sea que esté ahí fuera, es grande y se está moviendo hacia nosotros. La expresión de Chen se volvió aún más seria. Computadora, confirma los datos del sensor. Confirmado. Elementos de vanguardia de la amenaza extragaláctica han entrado en el cúmulo galáctico local. Llegada estimada al espacio local, 14 meses, 2 semanas. El cronograma se acababa de comprimir drásticamente. El enemigo venía más rápido de lo esperado. Canciller, dijo Chen con urgencia, necesito su respuesta ahora. ¿El Imperio Corben se unirá a la humanidad o enfrentarán esta amenaza solos? Vestay miró las pantallas tácticas que mostraban un número imposible de enemigos, luego a las instalaciones humanas que habían estado protegiendo a su pueblo sin su conocimiento durante 50.000 años. La elección, vista con claridad, no era una elección en absoluto. El Imperio Corben se unirá a la humanidad, dijo finalmente, pero lo hacemos como aliados, no como súbditos. Chen asintió con aprobación. Entendido, canciller. Los protocolos de alianza son aceptables. Computadora, transmite los cronogramas de integración a todos los activos militares Corben. Prioridad alfa. Cronogramas de integración transmitidos. Los oficiales de enlace humanos llegarán a todas las instalaciones Corben principales en 72 horas. Mientras la realidad de la situación se asentaba en el centro de mando, el almirante Tesara hizo la pregunta que todos tenían en mente. Comandante Chen, ¿realmente tenemos una oportunidad de ganar esta guerra? Chen guardó silencio por un largo momento, estudiando las proyecciones de la amenaza. Almirante, dijo finalmente, hágame esa pregunta de nuevo cuando llegue la flota profunda. La respuesta podría sorprenderla. Habían pasado 6 meses desde la alianza de emergencia entre la humanidad y las civilizaciones galácticas. Lo que siguió fue el periodo más intenso de preparación militar en la historia registrada, y también la experiencia más humillante que cualquiera de las especies galácticas había soportado. La almirante Tesara estaba en el centro de mando de la recién construida plataforma de defensa 7, observando pantallas que mostraban el alcance imposible de la preparación militar humana. La plataforma en sí era una maravilla que desafiaba todo lo que creía saber sobre ingeniería. Construida en solo 3 meses con tecnología humana, era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales y estaba más armada que grupos enteros de flotas. Informe de Estado. Llamó a su personal mixto de oficiales Corben y enlaces humanos. La teniente comandante Torres, una de las especialistas en integración humana, levantó la vista de sus pantallas. Almirante, las 17 plataformas de defensa ya están operativas. La flota de defensa galáctica ha completado el entrenamiento de integración y reporta estado de preparación. Las instalaciones de fabricación humanas han entregado las mejoras de equipo solicitadas a todas las especies participantes. Tesara sintió, pero todavía se sentía abrumada por la escala de la operación. En 6 meses, los humanos habían transformado las capacidades militares de toda la galaxia. Naves que habían sido tecnología de punta ahora estaban equipadas con armas y defensas que parecían magia. Sensores que podían detectar objetivos a través de múltiples dimensiones. Escudos que redirigían la energía a universos paralelos. Armas que podían manipular el tiempo y el espacio. ¿Cuál es el estado de la flota profunda?, preguntó. Torres consultó sus pantallas. El almirante Vázquez informa que la flota profunda llegará al espacio local en 48 horas. La formación actual incluye 12 millones de naves de diversas clasificaciones. 12 millones de naves. El número todavía hacía que la cabeza de Tesara diera vueltas. La flota galáctica combinada contaba con 50 millones de naves, pero los humanos habían mencionado casualmente que su flota profunda representaba solo sus fuerzas móviles. El tamaño total de los activos militares humanos permanecía clasificado a niveles tan por encima de su autorización que ni siquiera se le permitía preguntar sobre ellos. Almirante, llamó el capitán Stoll desde la estación táctica. Estamos recibiendo transmisiones prioritarias de múltiples sectores.
Los elementos avanzados de la amenaza extragaláctica han sido detectados por nuestras redes de sensores exteriores. La pantalla principal cambió para mostrar la galaxia desde arriba, con marcadores rojos indicando las posiciones enemigas. Tessara sintió que se le helaba la sangre al ver el alcance de la amenaza que se aproximaba. El enemigo no se acercaba desde una dirección, sino desde todos los lados, rodeando la galaxia en una esfera de contactos hostiles. Computadora, muestra la evaluación de la amenaza, ordenó Torres. Nuevos datos inundaron las pantallas. Recuentos de naves enemigas en los miles de millones. Firmas de energía que excedían cualquier cosa de la física conocida. Patrones de movimiento que sugerían una coordinación a través de distancias imposibles. Y lo peor de todo, la ausencia total de cualquier intento de comunicación o demandas de rendición. No vienen a conquistar, se dio cuenta Tessara, vienen a destruirlo todo. Torres asintió sombríamente. El análisis de inteligencia humano confirma esta evaluación. El enemigo parece ser lo que nuestros xenobiólogos clasifican como una especie de consumo. Destruyen civilizaciones para cosechar recursos para su propia expansión. ¿Cuántas civilizaciones han destruido? 17 exterminios confirmados a escala galáctica. La pérdida total de población estimada supera los 4 billones de seres sintientes. Las cifras estaban más allá de la comprensión. Galaxias enteras llenas de vida aniquiladas por este enemigo que se aproximaba. Y ahora venían aquí. Señal prioritaria de Terara 3, anunció el oficial de comunicaciones. La comandante Chen solicita una conferencia inmediata con todos los comandantes militares. La pantalla holográfica se activó, mostrando a la comandante Chen de pie lo que parecía ser un centro de mando que empequeñecía cualquier cosa que las civilizaciones galácticas hubieran construido. Detrás de ella, Tessara podía ver pantallas que mostraban información táctica de toda la galaxia y más allá. Almirante Tessara, gracias por aceptar la transmisión, dijo Chen. Me temo que tengo buenas y malas noticias sobre nuestros preparativos defensivos. Proceda, comandante. La buena noticia es que la flota profunda llegará antes de lo previsto. El almirante Vázquez ha impulsado la flota a la máxima velocidad y entrará en el espacio local en 36 horas. La mala noticia es que nuestros sensores de largo alcance han detectado la fuerza principal enemiga. Nuevas pantallas aparecieron mostrando datos de sensores que hacían que la evaluación de amenazas anterior pareciera optimista. La fuerza principal enemiga no contenía miles de millones, sino billones de naves, apoyadas por instalaciones móviles de tamaño de planetas y plataformas de armas que generaban firmas de energía visibles desde otras galaxias. ¿Cómo es esto posible?, susurró Tessara. Ninguna civilización podría construir una fuerza de ese tamaño. No una civilización, asintió Chen. Pero 17 civilizaciones destruidas con sus recursos y poblaciones convertidas en activos militares ciertamente podrían producir cifras como estas. El enemigo parece usar las poblaciones conquistadas como materia prima para su maquinaria de guerra. Las implicaciones eran aterradoras. Cada civilización destruida se sumaba a la fuerza del enemigo, creando un efecto de bola de nieve que los hacía más fuertes con cada victoria. ¿Cuáles son nuestras posibilidades?, preguntó la almirante Tessara, aunque temía la respuesta. Chen guardó silencio por un momento. Eso depende de varios factores que permanecen clasificados. Sin embargo, puedo decirle que la flota profunda no viene aquí solo para librar una guerra defensiva. El almirante Vázquez ha desarrollado algunas estrategias interesantes. Antes de que Tessara pudiera pedir una aclaración, nuevas alarmas comenzaron a sonar en todo el centro de mando. Señales de emergencia llegaban de las redes de sensores exteriores. Informe, ladró. Almirante, estamos detectando distorsiones masivas del espacio-tiempo en la referencia de cuadrícula 7734 alfa, gritó el operador de sensores. Las firmas de energía coinciden con los protocolos de tránsito de la flota profunda. La pantalla principal cambió para mostrar las coordenadas designadas. El espacio mismo se estaba doblando y retorciendo mientras algo inimaginablemente grande se abría paso a través de dimensiones que no deberían existir. La realidad se onduló y se deformó mientras lo imposible se convertía en rutina. Y entonces aparecieron. La flota profunda no se parecía en nada a lo que cualquier especie galáctica había imaginado. No eran naves en ningún sentido convencional. Eran estructuras que parecían existir parcialmente fuera del espacio normal, sus formas cambiando y transformándose mientras se movían a través de dimensiones que dolía mirar directamente. Las naves más pequeñas eran más grandes que la mayoría de las estaciones espaciales.
Las más grandes desafiaban la medición. Sus formas se extendían a través de múltiples capas de la realidad simultáneamente. Y había millones de ellas, apareciendo de la nada y de todas partes mientras emergían de cualquier método de viaje imposible que la humanidad hubiera desarrollado durante su ausencia de 50.000 años. Dulces ancestros, susurró el capitán Stoll. ¿Cómo es que siquiera se mueven por el espacio normal? La comandante Torres levantó la vista de sus pantallas con algo que podría haber sido diversión. No lo hacen. La flota profunda opera principalmente en el espacio de dimensiones superiores. Lo que están viendo son solo las partes que se cruzan con nuestra realidad. El sistema de comunicación se activó y una nueva voz llenó el centro de mando. Masculina, con una autoridad que hacía que incluso la comandante Chen pareciera novata en comparación. Soy el almirante Elena Vázquez de la primera flota terrana. Asumo el mando de todas las operaciones defensivas en este sector. Todas las fuerzas humanas y aliadas se coordinarán a través de mi buque insignia. Prepárense para un informe táctico inmediato. La pantalla holográfica cambió para mostrar a la almirante Vázquez, y Tesar entendió de inmediato porque estaba al mando de la flota profunda. Había algo diferente en ella en comparación con los humanos que habían encontrado hasta ahora. Sus ojos contenían profundidades que sugerían experiencias más allá de la comprensión normal, y sus movimientos tenían una precisión que hablaba de capacidades mejoradas. «Almirante Tesara», dijo Vázquez, inclinando la cabeza cortésmente. «He revisado su progreso de integración con nuestras fuerzas. Un trabajo impresionante en circunstancias difíciles. Gracias, almirante. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para prepararnos para el conflicto que se avecina». «Estoy segura de que sí. Sin embargo, debo informarle que el conflicto ya ha comenzado». Nuevas pantallas aparecieron mostrando datos tácticos en tiempo real de toda la galaxia. Las redes de sensores exteriores informaban de contacto con fuerzas avanzadas enemigas, no la flota principal, sino elementos de exploración que ya se enfrentaban a las defensas automatizadas humanas. «El enemigo ha comenzado a sondear nuestros perímetros defensivos», explicó Vázquez. «Sus exploradores avanzados están probando nuestras capacidades y mapeando nuestras posiciones defensivas. Estimamos aproximadamente 72 horas antes de que comiencen su asalto principal». «¿Cuáles son sus órdenes?», preguntó Tesara. Vázquez sonrió, y había algo depredador en la expresión que le recordó a Tesara que estos humanos habían pasado 50.000 años convirtiéndose en algo más de lo que habían sido. «Almirante, usted y sus fuerzas defenderán los sistemas interiores y protegerán a las poblaciones civiles. Este es un trabajo crítico que requiere coraje y la dedicación por los que sus especies son conocidas. Y la flota profunda, nos encargaremos de los aspectos más complejos de esta guerra». Antes de que Tesara pudiera preguntar qué significaba eso, las pantallas tácticas comenzaron a mostrar algo imposible. Naves humanas desaparecían de sus posiciones y reaparecían cerca de las formaciones enemigas, pero no estaban participando en un combate convencional. En cambio, parecían estar haciendo algo al espacio mismo alrededor de las posiciones enemigas. «Almirante», llamó a Vázquez, «¿qué están haciendo exactamente sus naves ahí fuera?». Vázquez consultó sus pantallas antes de responder. «Estamos implementando lo que llamamos guerra dimensional, almirante. El enemigo tiene, entre otras técnicas». Vázquez confirmó. «La flota profunda ha tenido 50.000 años para desarrollar tácticas que no dependen de la física convencional. El enemigo puede tener números abrumadores, pero todavía operan dentro del espacio-tiempo normal». Como para demostrar su punto, más formaciones enemigas desaparecieron de las pantallas tácticas. Algunas fueron trasladadas a universos paralelos. Otras quedaron atrapadas en bucles temporales. Unas pocas fueron simplemente borradas de la existencia por armas que atacaban las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia. «Esto es imposible», susurró el capitán Stoll. «Ninguna especie debería tener este tipo de poder». La comandante Torres levantó la vista de su estación. «Capitán, la humanidad dejó de ser solo una especie hace unos 40.000 años. Lo que está viendo representa la evolución de toda una civilización más allá de las limitaciones normales de la física». Pero incluso mientras las fuerzas humanas demostraban sus capacidades imposibles, el enemigo se estaba adaptando. Las pantallas tácticas mostraban nuevas formaciones enemigas acercándose con diferentes firmas de energía y patrones de movimiento. «Están aprendiendo de cada enfrentamiento», señaló la almirante Vázquez con aprobación. «Impresionante velocidad de adaptación. Computadora, implemente protocolo 7». «Protocolo 7 confirmado».
activando la red de conciencia cuántica. Todas las naves de la flota profunda ahora operan bajo inteligencia táctica colectiva. La naturaleza de la batalla cambió de nuevo. Ahora las naves humanas se movían con una coordinación perfecta, como si estuvieran controladas por una única y vasta inteligencia. Sus ataques se volvieron más sofisticados, apuntando no solo a las naves enemigas, sino a las estructuras lógicas que permitían que la flota enemiga funcionara como una fuerza coordinada. La almirante Tesara le dijo a Vázquez, ¿en qué se ha convertido exactamente la humanidad durante su ausencia? Vázquez consideró la pregunta por un momento. Nos hemos convertido en lo que era necesario para proteger la galaxia, almirante. El universo es un lugar peligroso, y alguien tiene que hacer guardia contra la oscuridad. Las pantallas tácticas mostraban más formaciones enemigas siendo eliminadas, pero también revelaban el verdadero alcance de la amenaza que se aproximaba. Por cada formación de exploradores enemigos destruida, aparecían 10 más para tomar su lugar. Sin embargo, continuó Vázquez, esto es solo el comienzo. La fuerza principal enemiga llegará en aproximadamente 60 horas, y serán considerablemente más difíciles de eliminar que estos elementos avanzados. ¿Qué necesita de nosotros?, preguntó Tesara. Exactamente lo que han estado haciendo, almirante. Protejan a las poblaciones civiles, mantengan las posiciones defensivas y confíen en que sabemos lo que estamos haciendo. Vázquez hizo una pausa, y su expresión se volvió más seria. Pero debo advertirles que la batalla que se avecina pondrá a prueba los límites de lo posible. El enemigo tiene recursos y capacidades que rivalizan con los nuestros. Esta no será una victoria fácil. La comunicación terminó, dejando al personal de Comando Galáctico contemplando la imposible situación en la que se encontraban. Estaban aliados con seres que podían reescribir las leyes de la física a voluntad, enfrentándose a un enemigo que había destruido 17 galaxias. Almirante, dijo en voz baja el capitán Stoll, ¿cree que realmente podemos ganar esto? Tesara miró las pantallas tácticas que mostraban naves humanas realizando maniobras imposibles contra un enemigo que desafiaba la comprensión. Capitán, respondió, creo que estamos a punto de descubrir qué sucede cuando los dioses van a la guerra. La flota principal enemiga llegó 72 horas después, y con ella llegó la revelación de que todo lo que las civilizaciones galácticas creían saber sobre la guerra era irremediablemente primitivo. La almirante Tesara observaba desde la plataforma de defensa 7 cómo la realidad misma se convertía en un campo de batalla. El enemigo no apareció simplemente en el espacio normal. Abrieron agujeros en el tejido de la existencia y se derramaron como una inundación de oscuridad viviente. Sus naves no estaban construidas, sino más bien cultivadas, estructuras de aspecto orgánico que pulsaban con vida alienígena e irradiaban firmas de energía que hacían parpadear a las estrellas cercanas. Las lecturas de los sensores están por las nubes, informó la teniente comandante Torres, su compostura humana resquebrajándose ligeramente. La fuerza principal enemiga consta de aproximadamente 4 billones de unidades individuales, pero están operando como un solo organismo. Conexiones de red neuronal abarcan toda la flota. 4 billones de naves operando como una solamente. El alcance estaba más allá de cualquier cosa que alguien hubiera imaginado, incluso después de meses de preparación. ¿Estado de las fuerzas de defensa galáctica?, preguntó Tesara. Todas las posiciones reportan estar listas. Los grupos de batalla Corben están en formación defensiva alrededor de los mundos centrales. Las plataformas de espacio profundo de la Alianza Acuática están operativas. El colectivo de Silicio ha activado sus redes de defensa cuántica. Pero incluso mientras Torres informaba de la preparación de sus fuerzas, todos en el centro de mando sabían que las tácticas convencionales serían inútiles contra este enemigo. Los 50 millones de naves de la flota galáctica parecían ridículamente pequeños en comparación con la horda que se aproximaba. Señal del almirante Vázquez, anunció el oficial de comunicaciones. La pantalla holográfica se activó, mostrando a Vázquez de pie en lo que parecía ser el centro de una vasta esfera de luz. A su alrededor, geometrías imposibles se movían y cambiaban mientras la flota profunda se preparaba para la batalla. Almirante Tesara, dijo Vázquez, su voz con armónicos que sugerían que estaba hablando a través de múltiples dimensiones simultáneamente. La fuerza principal enemiga se ha comprometido por completo en este asalto. Todos los recursos enemigos disponibles de sus 17 galaxias conquistadas están siendo puestos en juego. ¿Cuáles son sus órdenes? Mantengan las posiciones defensivas y protejan a las poblaciones civiles.
Lo que suceda a continuación determinará el destino no solo de esta galaxia, sino posiblemente de todo el cúmulo universal local. Nuevas pantallas aparecieron, mostrando proyecciones tácticas que dolía mirar directamente. La batalla no se libraría solo en el espacio normal, sino a través de múltiples dimensiones simultáneamente. La flota profunda estaba desplegando armas y estrategias que operaban en escalas de la realidad que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir. La almirante Tesara dijo con cuidado: ¿Cuál es exactamente el plan de la humanidad? Vázquez sonrió, y por un momento su forma pareció parpadear entre diferentes versiones posibles de sí misma. Vamos a hacer algo que nunca se ha intentado antes, almirante. Vamos a poner fin a este ciclo de destrucción galáctica de forma permanente. Antes de que Tesara pudiera preguntar qué significaba eso, la batalla comenzó. La flota enemiga golpeó con la fuerza de una estrella en colapso. Sus armas no solo destruían objetivos, los borraban de la existencia, eliminando todo rastro de que alguna vez hubieran existido. Secciones enteras del espacio se convirtieron en vacíos donde la materia dejó de funcionar según la física normal. Pero la flota profunda estaba lista. Las naves humanas comenzaron a implementar tácticas que desafiaban todas las leyes conocidas de la ciencia. Algunas naves se dividieron a sí mismas a través de múltiples líneas de tiempo, librando la misma batalla en docenas de realidades paralelas simultáneamente. Otras se desfasaron a través de dimensiones superiores, apareciendo detrás de las formaciones enemigas antes de que el enemigo pudiera reaccionar. De realidad estabilizando el espacio local, la batalla estaba llegando a un punto crítico. El enemigo se había adaptado a las nuevas leyes físicas y estaba comenzando a presionar su ataque de nuevo. Sus naves se estaban convirtiendo en algo que existía más allá de la materia y la energía normales. Pura conciencia depredadora hecha forma. Almirante, llamó Torres con urgencia. Estoy leyendo fluctuaciones masivas de energía en la red de anclas de realidad. El sistema se acerca a la sobrecarga. Si las anclas de realidad fallaban, la física alterada en la zona de batalla se extendería por toda la galaxia. Cada sistema estelar, cada planeta, cada ser vivo estaría sujeto a las inestables leyes físicas que la flota profunda había creado. La imagen del almirante Vázquez apareció en la pantalla holográfica, pero ya no parecía del todo humana. Su forma parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente, y su voz tenía armónicos que sugerían una vasta inteligencia operando a escalas de tiempo y espacio. Almirante Tesara, necesito que entienda algo, dijo, sus palabras con un peso que parecía presionar contra la realidad misma. La batalla que estamos librando no es solo por esta galaxia. El enemigo representa una amenaza para la estructura fundamental de la existencia misma. Nuevas pantallas aparecieron mostrando datos que se extendían mucho más allá del cúmulo galáctico local. El patrón de destrucción del enemigo no era aleatorio. Estaban eliminando sistemáticamente civilizaciones que habían desarrollado ciertos tipos de tecnología avanzada. Parece destruirlos. Está manteniendo el universo primitivo y limitado. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que esto no es solo una guerra por la supervivencia. Es una guerra por el derecho de la conciencia a crecer más allá de sus limitaciones actuales. La flota enemiga se estaba adaptando de nuevo, sus naves volviéndose más abstractas y peligrosas. Pero ahora la flota profunda estaba implementando algo nuevo. No solo cambiando las leyes de la física, sino creando formas de existencia completamente nuevas. Opción final activada, anunció Vázquez, comenzando protocolo de traducción de conciencia. La naturaleza de la batalla cambió por completo. En lugar de naves luchando contra naves, se convirtió en un conflicto entre diferentes formas de conciencia misma. La flota profunda ya no usaba armas. Estaban usando puro pensamiento y voluntad para remodelar la realidad alrededor del enemigo. Están luchando con ideas, susurró Torres. La flota profunda se ha convertido en pura conciencia y están luchando contra el enemigo a nivel de conceptos fundamentales. El enemigo respondió abandonando también sus formas físicas, convirtiéndose en algo que existía como patrones hostiles de pensamiento y destrucción. La batalla se convirtió en un conflicto entre diferentes visiones de lo que la realidad debería ser. Y lentamente, imposiblemente, la flota profunda comenzó a ganar. Las naves del enemigo comenzaron a disolverse a medida que las ideas que las mantenían unidas eran derrotadas por conceptos superiores. Sus armas dejaron de funcionar a medida que los principios matemáticos detrás de ellas eran reescritos. Toda su flota comenzó a colapsar a medida que la conciencia que la impulsaba era abrumada por la conciencia trascendente de la humanidad. Pero la victoria tuvo un costo. La flota profunda,
a convertirse en pura conciencia, había superado su capacidad de existir en el espacio-tiempo normal. Estaban ganando la batalla al evolucionar más allá del punto en el que podían permanecer en este universo. Almirante Vázquez, llamó Tesara con urgencia. ¿Qué les pasará después de esta batalla? La imagen de Vázquez parpadeó, volviéndose más translúcida mientras hablaba. Seguiremos adelante, almirante. Este universo ya no es lo suficientemente grande para contener en lo que nos hemos convertido. Pero no se preocupe. Estamos dejando la galaxia en buenas manos. ¿En manos de quién? En las suyas y en las de todas las demás especies que ayudamos a desarrollar. Están listos para heredar lo que construimos. La flota enemiga se desintegraba rápidamente ahora, sus naves rompiéndose mientras la conciencia hostil que las impulsaba era derrotada. Pero algo más estaba sucediendo. Las anclas de realidad en toda la galaxia comenzaban a activarse en una nueva configuración. Computadora, muestra el estado de toda la galaxia, ordenó Torres. Las pantallas mostraban una vista increíble. En todo el espacio galáctico, las instalaciones humanas se activaban y luego se transferían al control de las especies locales. Las bases militares Corben estaban recibiendo bases de datos técnicas completas y autoridades de mando. A las estaciones de investigación sapirana se les estaba otorgando un conocimiento científico que avanzaría su civilización miles de años. Cada especie estaba heredando tecnología y conocimiento apropiados para su nivel de desarrollo. Les estamos dando todo, dijo Vázquez, su forma ahora apenas visible. Toda nuestra tecnología, todo nuestro conocimiento, todas nuestras responsabilidades. La galaxia es suya para proteger y guiar. Pero no estamos listos, protestó Tesara. No tenemos sus habilidades ni su sabiduría. Tienen algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo, respondió Vázquez. Tienen la capacidad de crecer y cambiar. Nos volvimos tan avanzados que dejamos de ser capaces de evolucionar verdaderamente. Enfrentarán nuevos desafíos y desarrollarán nuevas soluciones. Se convertirán en algo que nosotros nunca pudimos. Lo último de la flota enemiga desapareció, borrado no por armas, sino por el simple hecho de que su existencia se había vuelto incompatible con la nueva realidad que la flota profunda había creado. La amenaza ha terminado, anunció Vázquez. No solo aquí, sino en todas las realidades donde este enemigo existió. Los hemos eliminado de cada línea de tiempo y dimensión. Computadora, muestra la vista general táctica, ordenó Torres. La pantalla principal mostraba una representación de la batalla que cambiaba constantemente a medida que el enfrentamiento se movía entre dimensiones. Las formaciones enemigas que parecían sólidas de repente se volvían translúcidas mientras las fuerzas humanas las atacaban a través de realidades alternativas. Las naves humanas que parecían ser destruidas se reformaban a partir de nubes de probabilidad cuántica. Están luchando en 17 dimensiones simultáneamente, informó Torres, su voz llena de asombro. La flota profunda está usando la propia tecnología dimensional del enemigo en su contra. Pero el enemigo se estaba adaptando más rápido de lo que nadie había esperado. Sus naves orgánicas comenzaron a reconfigurarse, desarrollando nuevas armas y defensas en tiempo real. Peor aún, estaban aprendiendo de cada táctica humana, volviéndose más sofisticados con cada intercambio. Almirante, llamó el capitán Stoll desde la estación de sensores. Estoy detectando una acumulación masiva de energía en la formación central enemiga. Los niveles de potencia están superando los máximos teóricos. Las pantallas mostraron algo que hizo que todos en el centro de mando dieran un paso atrás involuntariamente. La flota enemiga estaba convergiendo en una única estructura masiva, combinando sus naves individuales en algo que empequeñecía a los planetas. La energía que crepitaba entre las naves fusionadas creaba patrones que dolía mirar, y el espacio mismo comenzó a deformarse alrededor de la creciente formación. Están construyendo un asesino de galaxias, susurró Torres. La masa y energía combinadas de toda su flota concentradas en una sola arma. La voz del almirante Vázquez llegó a través del sistema de comunicación, pero ahora tenía matices que sugerían que ya no era del todo humana. Todas las fuerzas aliadas, retírense a una distancia mínima segura. La flota profunda está implementando el protocolo final. ¿Protocolo final?, preguntó Tesara, pero Torres ya estaba trabajando frenéticamente en su consola. A todas las fuerzas galácticas, retirada de emergencia al perímetro Epsilon, transmitió Torres. Muévanse ahora. La flota de defensa galáctica comenzó a retirarse de la zona de batalla, pero muchos de los oficiales estaban confundidos y asustados por la repentina orden de retirada.
Almirante, llamó urgentemente al capitán Stoll. ¿Qué es el protocolo final? Torres levantó la vista de sus pantallas, con el rostro pálido, algo que se suponía que nunca se usaría. La flota profunda va a intentar reescribir las leyes fundamentales de la física en esta región del espacio. Las implicaciones eran asombrosas. Cambiar las reglas básicas que gobernaban la realidad misma estaba más allá de cualquier cosa que cualquier civilización hubiera intentado jamás. ¿Realmente pueden hacer eso? Estamos a punto de averiguarlo. En las pantallas tácticas, la flota profunda se estaba reconfigurando en formaciones que existían a través de múltiples dimensiones simultáneamente. Las naves humanas ya no eran reconocibles como naves. Se habían convertido en patrones geométricos de pura energía y conciencia que abarcaban distancias imposibles. Y entonces comenzó. La realidad empezó a cambiar. Las leyes de la física que habían gobernado el universo desde su creación comenzaron a alterarse en el espacio alrededor de la flota enemiga. La gravedad se volvió opcional. El tiempo fluía en direcciones que nunca antes habían existido. La materia y la energía se volvieron intercambiables a nivel cuántico. El arma asesina de galaxias del enemigo, que se había estado cargando para una descarga que podría destruir sistemas estelares enteros, simplemente dejó de funcionar. Las leyes físicas que le permitían funcionar ya no se aplicaban en el espacio local. Imposible, respiró el capitán Stoll. Están reescribiendo el universo. Pero el enemigo no estaba indefenso. Sus naves orgánicas comenzaron a adaptarse a las nuevas leyes físicas más rápido de lo que debería haber sido posible. Estaban evolucionando en tiempo real, desarrollando nuevas formas de existencia que podían funcionar bajo las condiciones alteradas. La voz del almirante Vázquez llegó de nuevo a través del sistema de comunicación, pero ahora sonaba como si estuviera hablando desde vastas distancias de espacio y tiempo. El enemigo es más adaptable de lo proyectado, implementando medidas de contingencia. Todas las anclas de realidad a máxima potencia. ¿Anclas de realidad?, preguntó Tesara. Torres estaba trabajando en su consola, sacando archivos clasificados a los que no debería haber tenido acceso. Dispositivos que estabilizan el espacio-tiempo local. La flota profunda los ha estado colocando por toda la galaxia durante los últimos 50.000 años. Evitan que la realidad se vuelva completamente inestable durante la guerra dimensional. Nuevas pantallas mostraron las ubicaciones de las anclas de realidad. Instalaciones masivas ocultas en los núcleos de las estrellas, en los corazones de los agujeros negros, en los espacios entre galaxias. Había millones de ellas, creando una red que abarcaba el espacio conocido. Toda la galaxia es un sistema diseñado, se dio cuenta Tesara. Los humanos no solo guiaron nuestro desarrollo, reconstruyeron la estructura fundamental del espacio-tiempo mismo. Pero incluso con las anclas. ¿Y qué hay de otras amenazas, otros enemigos? Vázquez sonrió mientras su imagen se desvanecía. Siempre habrá nuevos desafíos, almirante, pero los enfrentarán juntos, como lo hicimos nosotros una vez. La galaxia está en sus manos ahora. El holograma desapareció, y con él, el último rastro de la flota profunda. En todo el espacio galáctico, las instalaciones humanas continuaron transfiriéndose a control local. Pero los seres que las habían construido se habían ido, habían pasado a formas de existencia más allá de la realidad física. La almirante Tesara se encontraba en el centro de mando, mirando pantallas que mostraban una galaxia fundamentalmente transformada. Las especies que habían luchado juntas contra el enemigo ahora se encontraban herederas de una tecnología y un conocimiento más allá de sus sueños. Pero más importante aún, habían demostrado que podían trabajar juntas cuando la supervivencia dependía de ello. Almirante, dijo en voz baja el capitán Stoll, ¿qué hacemos ahora? Tesara consideró la pregunta mientras miraba la pantalla táctica que mostraba las formaciones de flotas de docenas de especies, todas trabajando juntas en una cooperación sin precedentes. Hacemos lo que nos entrenaron para hacer, capitán. Protegemos la galaxia. Nos ayudamos mutuamente a crecer. Y nos preparamos para los desafíos que vengan. Activó el sistema de comunicación de toda la flota. A todas las fuerzas galácticas, soy la almirante Tesara. La amenaza inmediata ha sido eliminada, pero nuestro trabajo apenas comienza. Hemos heredado no solo tecnología y conocimiento, sino la responsabilidad de proteger y nutrir la vida en toda la galaxia. Hizo una pausa, mirando a su alrededor al personal mixto de diferentes especies que trabajaban juntos en el centro de mando. Los humanos nos guiaron hasta este punto, pero ahora debemos encontrar nuestro propio camino.
no como especies separadas compitiendo por recursos, sino como socios en la empresa más grande de la historia galáctica, construir una civilización digna de la confianza depositada en nosotros. Las respuestas llegaron de toda la flota. Grupos de batalla Corben, Alianza Acuática, plataformas de espacio profundo, redes cuánticas del colectivo de silicio y docenas de otras especies, todas confirmando su compromiso con el nuevo orden galáctico. La era del dominio humano había terminado. La era de la cooperación galáctica había comenzado. Y en los meses que siguieron, a medida que las especies de la galaxia aprendían a usar su tecnología heredada y asumían sus nuevas responsabilidades, comenzaron a entender algo que los humanos habían sabido desde el principio. La mayor victoria no era derrotar a un enemigo, sino convertirse en algo que valiera la pena proteger.